Cada cierto tiempo salen a la luz casos de acoso y abuso sexual que acaparan titulares por la relevancia de las personas involucradas. Pero es una realidad que muchas mujeres viven en silencio. Denunciar a un agresor requiere de mucha valentía, pero muchas veces, cuando estos casos explotan, se cuestiona a la víctima. ¿Por qué no denunciaste antes? ¿Por qué ahora? Si estabas siendo abusada, ¿por qué no te fuiste? Son algunas de las preguntas que a menudo tienen que responder y con las que son bombardeadas en las redes, en los medios de comunicación y a veces hasta por las autoridades que están supuestas a investigar y darles protección. Todo esto refuerza un sentimiento de culpa, vergüenza y estigma social que frena a muchas mujeres a que se atrevan a romper el círculo y denunciar a su agresor. Hoy, en la mesa de esta noche, María Cela, hablamos sobre el acoso sexual desde la perspectiva de las víctimas, con la participación de especialistas en la conducta, abogados y testimonios. Bueno, algunas de las imágenes hay que aclarar, no estamos hablando de abuso sexual infantil, vamos a hablar de adultos. Y nuestros invitados, Luz Díaz, abogada penalista, quien ha participado en varios casos de alto perfil, incluyendo la representación de 8 mujeres que en el año 2018 denunciaron acoso sexual de parte de su empleador, el exfiscal de Samaná, Roberto Justo Bobadilla, y quien fue finalmente condenado. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, hace 8 años estuvo aquí en esta noche, María Cela. El tiempo vuela, increíble, Luz. También tenemos con nosotros a Yaibex Montaz, psicóloga clínica, directora de Psicoconsultas, consultorio dedicado a la aplicación de terapias de la tercera generación en el país. Tienen su haber varias investigaciones sobre poblaciones clínicas. Gracias por estar con nosotros. Luis Vergés siempre está con nosotros en estos temas, muy conocedor del mismo, psicólogo clínico, consultor en temas de violencia y director del Centro Profesional Psicólogos Unidos. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias. Que casi se nos está retirando, tengo entendido. No te nos retires, que te necesitamos, Luis. Claro. Y Diulca Pérez, nuestra querida Diulca, periodista, locutora, presentadora de televisión con más de 20 años de experiencia en los medios desde Madrid. Y un aplauso para ella porque son la 1 de la mañana. Digo, algo así, ¿no? 8 y 5, 13, sí, son la 1 y 21. Pobrecita Diulca, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del acoso y la agresión desde el punto de vista de las personas que son víctimas, que no queremos llamarles víctimas, pero que son afectadas, porque cuando pensamos en víctimas pensamos en una persona vulnerable, que no tiene, sí, muchas de ellas lo son, pero también hay mujeres empoderadas, mujeres muy bien capacitadas y seguras de sí mismas, que han sido también víctimas de esto. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos. Bueno, aquí hemos hablado de diferentes tipos de mujeres que han vivido estas situaciones, que no todo el mundo es una alumna universitaria o una persona trabajadora doméstica, también mujeres profesionales, en fin. Y sería bueno que definiéramos el perfil de las mujeres que suelen ser acosadas e incluso agredidas, o sea, que no denuncian inmediatamente, que se quedan, porque esas preguntas las vamos a responder, pero ¿puede cualquier mujer ser víctima de un acoso sostenido, no denunciarlo, no salir de ello e incluso caer siendo víctima de agresión sexual? ¿Cualquiera puede responder? Sí, señor, ustedes dos que son los Antes de hablar aquí. de cualquier perfil, tenemos que trabajar lo que son las estadísticas. A nivel mundial, en el 2023, hicieron un estudio en 4 continentes del mundo y se descubrió lo siguiente, hicieron una cifra, 26% de la población femenina mundial sufre acoso, diferentes ámbitos, desde laboral hasta escolar o académico. República Dominicana, porque ¿por qué no vamos a traer las estadísticas de República Dominicana? Ministerio de la Mujer 2021 desarrollaron una encuesta porque hay que desarrollar instrumentos para medir. 21.5% de la población femenina dominicana está sufriendo acoso actualmente. Agréguele el doble. Porque claro, acuérdate que no hablan. Entonces, si hablamos de características clínicas, porque aquí no podemos dar diagnósticos,
pero No. podemos hablar de las características clínicas de una persona que ha sido acosada. Lo primero que llama la atención y responde a una pregunta que ustedes están haciendo, ¿por qué no van a tiempo? Porque una de las características clínicas de la persona que está siendo acosada o agredida, que ahorita me imagino que Luis va a hablar de las conceptualizaciones, es que no informan. Duran años para informar. Primero, puede ser por dependencia económica. Segundo, por un esquema de vergüenza. La vergüenza juega un papel. Claro, y la culpa que es algo cultural, porque estamos hablando de una situación que transversalmente atraviesa todas las culturas del mundo. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de que el acoso es una realidad y que por fin se está hablando, porque yo recuerdo que en mi infancia y mi adolescencia, yo a mis 53 años, eso no pasaba. No. Y era muy normalizado. No, las mujeres eran señaladas y todavía hoy día, por eso precisamente estamos haciendo esta mesa. Sí. ¿Es o no es así, Luis? Sí, es así. De hecho, hay que tomar en cuenta algo, y es que la indecisión es una decisión. Cuando una persona decide no poner una denuncia, está tomando también una decisión. Y le está tomando por muchas razones. Y una de las razones fundamentales son, primero, las estrategias que utilizan los agresores, una de las cuales es lo que llamamos el reforzamiento intermitente. ¿En qué consiste esta estrategia? Comienzan tratándola bien, respetándola, valorándola, dignificándola, halagándola, elogiándola. Exacto, y luego vienen las estrategias indirectas. Y esas estrategias indirectas van explorando el terreno para ver si están en presencia de una mujer empoderada, como tú decías, o de una víctima pasiva. Porque eso sí hay que decirlo, si bien es cierto que por el hecho de ser mujer pueden ser propensas a ser abordadas desde el acoso, pues los agresores prefieren ciertas víctimas de acoso. Y ahí entra también la relación entonces con lo que comentan las personas. Hay una afirmación que establece que a veces es mejor el silencio a decir cosas inadecuadas. Cuando la gente dice de forma insinuadora, bueno, ¿y por qué esperó tanto? Primero, las estadísticas plantean que una mujer dura un promedio de 5 años para poner una denuncia en los casos clásicos de violencia de género. Donde violencia de género. Y en el caso del abuso sexual, eso se duplica. De agresión sexual. Exacto, más. es todavía mucho más. Y en el tema del acoso, pues mayor todavía. Porque el acoso, como ustedes hablaban del tema de la denuncia, la vergüenza y demás, el acoso ya tiene otros perfiles más sutiles. Exacto. Y aquí, por ejemplo, el sistema de justicia aportó unos datos de una investigación donde se demostró que la mujer comienza el juego perdiendo 4 carreras a 1, porque el 75% de los agresores, entre negar, culpar a la mujer, defenderse, ahí está el 75% de lo que ella se va a encontrar en un juicio. Solo el 10% admite y el 15% pide perdón. Negar, culpar y defenderse. Es muy interesante lo que tú acabas de decir, perdón, Nairobi, porque precisamente hoy veía yo un análisis del comunicado del artista Julio Iglesias, que primero niega, luego se defiende y al final Culpabiliza. Culpabiliza y agrégale invalidar. Esos cuatro victimizan. estrategias. Y se victimizan. Sí. Es interesante, es como un patrón. Sí. Ahora, Una de las cuestiones también que influyen mucho en esa, responde a esa pregunta, ¿por qué no fuiste antes? Y es justamente la respuesta que el mismo sistema de justicia le da a ciertos casos, donde obviamente esta víctima entiende que primero la vergüenza per se, pero luego enfrentarse a un sistema de justicia que no necesariamente le va a garantizar que su verdad sea conocida por las limitaciones que entendemos, que es complejo. Es difícil en países desarrollados, imagínense. Imagínense nosotros, es complejo, porque obviamente tenemos que jugar y tenemos que ponderar y hacer esa ponderación entre los derechos de esta víctima y también en los derechos de la, digamos, la presunción de inocencia, Entonces, yo creo que también eso, ¿qué respuesta ha dado tradicionalmente el sistema de justicia a estos casos? Pues también es una cuestión que incide mucho en que esta mujer haga esa denuncia o no la haga. Incluso los sistemas, el nuevo Código Penal particularmente, ha ampliado
incluso los plazos de prescripción, que es interesante que ustedes sepan eso. La prescripción tradicionalmente tenía unos tiempos de un mínimo, es igual a la pena, ¿verdad? Pero un mínimo de 3 sin que sea mayor de 10. Sin embargo, el nuevo Código Penal ha ampliado los plazos de prescripción para, entendiendo, me imagino, y respondiendo a esa realidad de que las mujeres en realidad toman mucho tiempo para tomar la decisión, como usted dice, toman la decisión de no denunciar. Hay conceptos importantes que vamos a tener que abordar dentro de unos minutos, porque antes es importante conocer de primera mano de una persona que ha vivido lo que es el acoso sexual, que nos cuente cómo fue su experiencia, y por eso se encuentra que la presentaron al inicio Diulca Pérez. Diulca, queremos saber cómo fue para ti en ese momento. ¿Te diste cuenta que era acoso o lo sentiste primero como esa etapa de halagos? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cuándo entras en conciencia de qué estaba pasando realmente? Buenas noches, pues te respondo, Nairobi. Mira, en ocasiones los acosadores incluso no se dan tiempo y son agresivos desde el primer momento. A mí me pasó comenzando en la radio, leía noticias en una emisora de AM y leía con un compañero. Ese compañero era policía y él llevaba su arma de reglamento. Entonces comenzó mandándome unas cartas con sus fantasías sexuales por correo. Me llegó la carta a la casa por correo. Yo, como me llegó a la casa, la leí. Incluso la carta tenía dentro un preservativo para que me cuidara para cuando a él le tocara. Oh, Dios mío. Oye, y esa persona está ahí como si nada pasara. Pues déjame decirte que yo no dije nada, pero ya sabía cuál era la ruta, porque es una persona que me invitaba a salir, me invitaba a comer, y en un momento yo le dije, después de decirle muchas veces no, me molesté y le dije, óigame, mi hermano, nunca voy a salir con... Algo pasó con tu micrófono, perdón, Diulca, tu micrófono. Tu micrófono, algo pasó. En un momento que te invitaba a salir, voy a ver si por favor pueden chequear con el micrófono de Diulca. Hable a ver ahora. Mientras, sí, Habla a ver, Diolca, para ver si te escuchamos. Pues bien, ya. ¿me escuchan Sí, sí. ahora? Sí. Sí. Pues cuando ya yo le dije, hermano, yo nunca voy a salir con usted. Usted es una gente mayor. Yo tenía 18 años. Ah. Y entonces ya esa persona me enfrentó. Bueno, me mandó la segunda carta con sus fantasías sexuales y me la mandó a la emisora. Y ahí, cuando leo la carta, que se le enseño a todo el mundo. Y llamo a todos y le digo, esta persona es fulano de tal y me está mandando eso, ya me mandó una a la casa. Y aparte de eso, pone su arma de reglamento en la mesa a donde leemos noticias a todos. Wow. Y él, cuando yo leía, entonces yo me ponía muy nerviosa porque yo dije, este tipo un día va a ser una locura. Y yo tartamudeaba, me equivocaba y él comenzaba a decirle a los dueños del noticiero, mira, esa muchacha se equivoca mucho, pero yo nunca dije que era que él ponía el arma de reglamento, el arma que usaba, la ponía en la mesa. O sea, no la ponía de que con algo que ellos pudieran decir que la puso con intención, pero la ponía ahí. Y yo tenía un arma al lado mío con una persona que todo el tiempo me estaba acosando. Pues déjenme decirle que cuando llegó la segunda carta, yo armé un lío en esa emisora y le dije que lo iba a someter a la justicia y que esto se iba a acabar y que a mí él estaba cansado de invitarme y que yo estaba cansada de decirle que no, y por eso él ponía el arma y me amenazaba. Y señores, ¿ustedes saben qué pasó? Un ¿Qué pasó? 14 de diciembre de 1996, a mí me botaron del trabajo y ni siquiera me pagaron esa quincena que ya 14 de diciembre estaba cumplida. Dios. Y cuando yo les pregunto, pero fue esta persona la que me está acosando, la que me está molestando. Entonces me dicen, bueno, lo que pasa es que él nos resuelve lo del noticiero. O sea, la que tuvo que salir fui yo. Pero para hacer un poquito rápido, María Cela y compañeros, cuando ya unos años después yo llegué, ya yo era una locutora reconocida, ya era la chica cósmica, ya de hecho había ganado el premio Micrófono de Oro como mejor locutora del año y voy a trabajar. Me votaron de una emisora de la 27 de febrero porque le dije lo mismo al dueño, al director. Óyeme, no me invites que yo no voy a salir contigo. Bueno, cuando voy a la otra emisora, me fue peor. Llego a esa emisora y el director me dice, hacía como 2 semanas que estaba en esa emisora, y el prime time era en la noche.
y yo me quedaba prácticamente sola con el seguridad abajo del edificio. Ese día el director fue y me llama de la oficina, me dicen, pero qué raro que está ahí. Me llama de la oficina y me dice, mira, pon un disco largo y ven que quiero hablar contigo. Cuando yo pongo el disco largo, me paro en la puerta de su oficina y digo, dime, no entré. Le digo, dime. Pues ese señor estaba semidesnudo en su oficina y ahí volteé, le dije en la puerta, óyeme una cosa, yo no soy así, no me confundas y ve a atender tu disco porque yo me voy. Controla tu emisora a partir de ahora porque yo me voy. Y me fui. Ahora, déjeme decirle una cosa, esa persona después me llamó, me pidió disculpas, me dijo, eso nunca volvió a pasar. Y yo volví a la emisora y trabajamos muchísimo tiempo y no volvió a pasar. Pero es como probándote, tú tienes, esta es la puerta de entrada. Pero si te callas, si lo aceptas, si te intimidas, incluso hay gente que me ha dicho, yo dejé la radio por eso, o yo dejé el periodismo por eso. No, yo no estaba dispuesta a que nadie me hiciera renunciar a mi sueño, porque yo tenía que obligado a ser víctima de acoso. Entonces, la, la opción para mí era enfrentarlo, era de ponerle la cara y ver qué pasa. Perdóname que te haga una pregunta, que te interrumpa. ¿Qué edad 18 años tenías la primera vez y la segunda vez? Tenía 17 años cuando entré a una emisora que no me pagaban y me votaron porque yo no le dejaba beneficios. Ya. Y el beneficio era Sal Conmigo. Esa era una emisora que, bueno, ya desapareció. Sí. Y después, cuando tenía 18 años, que estuve en Radio Pueblo, fue que pasó el episodio que te cuento del arma y el compañero. Ok, entonces estamos hablando de una muchacha muy joven, pero muy fuerte de carácter, muy Sí, la reconductiva, verdad es que muy yo, y valiente. siempre lo he tenido, he tratado, pero dentro de esa valentía también hay momentos de vulnerabilidad. Hubo un momento incluso que yo pensé, voy a dejar la carrera porque de verdad me siento débil, me siento desgastada. No puedo estar cada vez que voy a un trabajo con la misma lucha. Ya, después de eso te volvió a pasar, Diulca, porque esto pasa a lo largo de la vida. Yo estaba contando al Bueno, principio del programa que me pasó en la adolescencia, pero me pasó también después de los 30 y tantos, ya teniendo mi carrera. bueno, te puedo incluso decir edades y te puedo decir emisoras, María Cela, porque es que una de las cosas es que cuando nos quedamos callados, eso sigue pasando. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo he tratado es de todas las muchachas que han trabajado conmigo, tratar de protegerlas y darle las oportunidades para que ellas no tengan ningún riesgo de que alguien le diga, tú tienes que hacer esto para poder dar el salto. Mira, me pasó en la Radio La Brava, que ya desapareció. En Radio Pueblo, ese episodio que te cuento. Después me pasó en Cacú 94. Me pasó en Radio Wow. Me pasó en Supra FM, Dios que me votaron mío. después de darle un golpe a una persona. Wow, wow. O sea, esto es muchísimo más común de lo que la gente cree y siempre, Sí, sí, Más en los sí. medios de Claro. comunicación. siempre escogen, Y, sí. la gente piensa, tiene que ser siempre una chica muy guapa, muy atractiva, muy joven. Es así, Muy joven sobre todo. es Y así. cuando te ven ambiciosa, que tú quieres oportunidad, que tú quieres llegar, que tú quieres alcanzar el sueño de triunfar en los medios de comunicación, entonces dicen, bueno, espérate, ya quiere, vamos a ponerle precio. Diolga, tú que estás durante tantos años en los medios de comunicación, ¿sientes que quizás en esta área profesional se tiende a hacer más, o sea, hay más acoso sexual que en otras áreas? Porque sabemos de muchas áreas, inclusive el trabajo doméstico, eso está ya sobre la mesa, pero en la comunicación se estila mucho más. Yo creo que tenemos similitudes con algunas carreras. Depende del nivel quizás de acercamiento que tiene la persona que aprende con la persona que enseña. ¿Qué pasa en los medios de comunicación? Quizás hay mucho más visibilidad porque somos más públicos, pero también había una tradición de que habían tan pocos medios de comunicación que entrar era muy difícil, entonces le ponían el precio más alto. En la radio había la tradición de que había que pasar
una las etapa armas. que era esa etapa de acoso, esa etapa de dejar que el otro acceda a ti para poder llegar a los medios de comunicación, porque eran muy pocos y era muy, muy difícil. Ahora, Sí. también tengo que recalcarle una cosa. eh, Ha cambiado mucho. Primero, la democratización de los medios de comunicación ha permitido que eso se reduzca, la concienciación de mucha gente y la responsabilidad de las empresas que saben que hay consecuencias reputacionales para ellas. Bueno, Sí, hay tú algo, recuerdas, Diulca, que cuando Pablo Ross, perdón, María Cela, cuando Pablo Ross explotó todo el caso de Pablo Ross de agresión sexual a su hijastra, varias comunicadoras que habían trabajado con él salieron y dieron su testimonio de que también habían sido acosadas. Así es. sí, pero hay algo que hay que decir que no ha cambiado tanto y que precisamente la apertura de los medios de comunicación, es decir, que la gente ahora puede comentar inmediatamente sobre los videos o sobre la noticia, afecta mucho a esas mujeres cuando denuncian. Empiezan las críticas. Pero ¿por qué te quedaste? Tú no eres tan bonita para que te acosen tanto. Teníamos una invitada también a la mesa, una que en un momento determinado fue lo suficientemente valiente y no hay que decir que no hay que ocultar su nombre porque ahí está en los medios de comunicación, ella lo hizo, Emilia Pereira, periodista y escritora, tremenda periodista y escritora, pues sin embargo fue objeto de lo mismo y cuando hizo la denuncia pública, empezaron a atacarla. Fue tan nefasto lo que ella recibió a cambio por parte de la sociedad que decidió no volver a hablar más de este tema. Y si eso le pasa a mujeres conocidas, en tu caso, Diulca, ¿tuviste alguna crítica alguna vez que tú diste a conocer todo esto? ¿Críticas en las redes? O gente que te consideraba problemática o alguna puerta Bueno, que se te cerró por eso? Bueno, déjame decirte que esa palabra que estás diciendo era precisamente la palabra que en un momento me dijeron. De hecho, hubo uno de los últimos jefes que tuve en las emisoras que me dijo, tienes que revisarte porque todo el mundo dice que eres problemática. Y yo decía, pero realmente, ¿usted cree que soy problemática porque me defiendo? Pues si soy problemática porque me defiendo, voy a seguir siendo problemática. Pero me encontré con un periodista muy reputado en un momento, después de muchos años de yo haber hablado de ese tema, y me dice, Diolka, pero tú eres la que siempre habla de acoso. Digo yo, mira, si me pones el mote, a mí no me importa, yo voy a seguir diciendo lo que pienso, pero me molesta que te sindiquen y que crean ahora que que ese es el único tema tuyo. Y Ujú. por eso mucha gente calla. Ujú. Sí, así es. Gracias, Diulca. Pero es Me gustaría sanador escuchar. a nivel del mundo interno del yo, es sanador que una víctima, que una persona que está siendo acosada o agredida, sabiendo que acoso es cuando pasan algunos límites personales, como tocamiento, como miramientos, como palabras, en una situación de poder. Y que agresión ya es cuando ya tú pasas a la parte física, coercitiva, en donde hay el contacto físico que tú no consientes. Entonces Que tú sí, dices no, pero no te vas. pero no, que Pero tú no no, te vas. pero la De eso agresión es queríamos la hablar. famosa penetración. O sea, Pero tenemos que saber que hay una por lo que sea, diferenciación. porque hemos oído allá Claro. la última Sí, denuncia. bueno, pero Luz, en estos casos, porque, bueno, tú fuiste la abogada de uno de los casos más emblemáticos de acoso que ha habido en la República Dominicana. Ese caso hubo una coerción muy fuerte hacia las víctimas que terminó en abuso sexual y en agresión sexual. Pero, ¿qué pasa con estos casos como los que está narrando Diulca? Que no llega a ver el abuso sexual, la agresión sexual, pero el acoso está ahí en la justicia, Ok. en la realidad, en República Dominicana, ¿esos casos prosperan? Cuando regresemos de la pausa, esa respuesta y muchas otras. Ya volvemos. Es difícil cambiar las cosas en un sistema que ha sido patriarcal o machista, y esto no es nada más República Dominicana, lo vemos en todos los países del mundo, en muchos han ido avanzando
con este tema, pero en República Dominicana todavía estamos en pañales, ya lo vimos con el testimonio de Diulca y con muchos más que ustedes conocen. Diana había dejado una pregunta para ti. Eso es muy importante, porque primero, antes de la pregunta de por qué denuncio, es qué denuncio, qué constituye acoso y qué constituye una agresión. El acoso sexual, en este caso, es el hostigamiento, es la persecución, es la presión que tú recibes, que esa es la conducta que es penada, esa presión que tú recibes con los fines de obtener una satisfacción o un intercambio sexual. Aunque no haya habido el intercambio. Y esa conducta, Luz, es penada en la República Dominicana. Esa conducta es penada en la República Dominicana. Hay sanciones, de hecho, ¿qué tipo de sanción? Ustedes mencionaron el caso, ¿verdad?, que hace muchos años, pero obviamente sigue vigente, el caso del fiscal de Samaná, en donde 8 mujeres con diferentes tipos de interrelación con él, unas que ni siquiera pudieron, gracias a Dios, no llegaron a ser tocadas por él, pero otras que efectivamente se convirtió en agresión sexual. El acoso no tiene que materializarse esa relación, sino que lo que penaliza la ley, lo que sanciona es ese abuso de poder de aquella persona que es tu empleador, que es tu profesor, que tiene un nivel, una posición de jerarquía. Por lo que esa insinuación, esa invitación a una relación sexual no es igualitaria, es sobre la base del abuso de poder. Entonces, independientemente de que esa persona efectivamente te haya tocado, que haya efectivamente te agredido sexualmente, y ahí me voy a la definición de agresión, independientemente de que eso no haya ocurrido, lo que se penaliza es ese hostigamiento que afecta tu desarrollo normal. A esa muchacha que no puede, como decía nuestra testigo, que no puede dormir, que no quiere ir a trabajar, porque ese jefe allí la tiene alzada de un lado, como decimos de manera... Entonces, ese hostigamiento es acoso sexual. ¿Y eso se penaliza? Y eso se penaliza en República Dominicana. Tenemos actualmente, recuerden que hay un código nuevo que tiene, la sanción actual es hasta un año de prisión, y el Código Penal nuevo aumenta las penas desde 3 hasta 5 años de prisión cuando se dan este tipo de conductas. Y ahí tengo que decir que la agresión sexual se da en cualquier circunstancia, cualquier intercambio de naturaleza sexual que se haga con violencia, constreñimiento, sorpresa. Esa es la agresión sexual, que cuando se da en la relación de jerarquía, entonces es un agravante a esa misma conducta. Por lo que es importante esto, porque hay mujeres que dicen, bueno, pero no me ha tocado. Si esta persona no te hace un hostigamiento, una persecución, de una presión tal que afecta tu normal desenvolvimiento en el estudio, en el trabajo o en cualquiera de los ámbitos donde se da esa conducta es penada por la ley. Por mi trabajo yo tengo mucha relación de cercanía con muchachas muy jóvenes que están en la carrera de periodismo, y he conversado con ellas del tema, y ahí quiero preguntarle a ustedes, una persona que está siendo víctima de acoso en primera instancia, antes que la agresión sexual, ¿qué debe hacer primero? Porque hay un desconocimiento generalizado de qué hago. Yo me tengo que ir del trabajo, pero yo no quiero dejar mi trabajo porque me gusta, pero no lo puedo encarar y decirle que no, porque entonces él me va a votar. O van a decir tal cosa de mí, o van a decir que yo le coqueteo, que soy yo que provoqué esta situación. Y eso es lo que escucho constantemente cuando hablamos de los temas. Una persona que está en esa situación de hostigamiento constante, ¿cuál debe ser su forma de actuar? ¿Cómo debe proceder? Tanto a nivel legal como a nivel de preservarse a sí misma psicológicamente. Y de denunciar a esta persona también en el medio de trabajo, porque se supone que hoy en día también los medios, las empresas tienen que proteger a sus empleados de este tipo de son cosas. responsables, eso es parte de lo legal. Son responsables de generar ese ambiente, digamos, de sano para su equidad. Y obviamente la denuncia, que no quiero que se confunda lo que es la denuncia a la denuncia pública. Porque los casos mediáticos tienen unos efectos importantes, porque obviamente hay una necesidad de visibilidad de estos temas. Yo decía hace 8 años que estas personas entendían que no habían hecho nada, que esta persona no había hecho nada malo con relación a ellos, se sentían incómodas, pero como era una conducta aceptada, pues visibilizarlo es importante. Pero la denuncia no es necesariamente llevarlo públicamente, sino establecer los mecanismos institucionales que los hay, que hemos mejorado.
Señores, nuestras fiscalías tienen departamentos con personal especializado que recibe este tipo de denuncias. Se escuchan, se toman que en se serio. escuchan y se toman en serio y que obviamente con un acompañamiento adecuado, somos testigos de Y eso. si es tu palabra contra la mía, porque esa es otra cosa, estas cosas normalmente no ocurren a la vista de Así todo es, el mundo. así es. ¿Debe ella ir acumulando algún tipo de prueba? Bueno, la pregunta que decía, eso es lo que te está pasando, debes comunicarlo, debes pedir ayuda psicológica, porque también esto es importante tú fortalecerte. Esa es una prueba. Pero el tema ya es una cuestión de prueba, que es importante que tomamos en cuenta. Estos son delitos que no tienen testigos. Realmente hay un reto importante en el sistema de justicia para poder valorar esos testimonios, pero en el principio, como están formados los fiscales en República Dominicana, es inicialmente creer y luego investigar. Y tener algún tipo de prueba o de evidencia, porque por ejemplo en el caso de Julio Iglesias lo que se está diciendo es que no se puede juzgar porque hay una presunción de inocencia hasta que un juez no determine que con esas pruebas se demuestra que sí hubo esa agresión sexual o esas agresiones sexuales contra estas dos mujeres. La gente siempre tiende a defender a la persona que está siendo acusada, a menos que sea una persona que y ni así, porque en el caso de Julio Iglesias, que todo el mundo lo veía besando a todas las mujeres, y Verónica Castro dijo que le puso la mano en las nalgas, que la besó en varias ocasiones. O sea, ni así, muchas veces se sigue defendiendo al victimario. ¿Cómo podemos responderle a esta gente? ¿Por qué pasa? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué volvió? ¿Por qué no denunció? Para que la sociedad entienda. Miren, ese Vox Populi social es el que más daño hace, porque ese Vox Populi social no se está poniendo a la altura del sistema de justicia. Por ejemplo, en República Dominicana yo les puedo decir a ustedes que la Procuraduría General de la República, en términos generales, el sistema de justicia ha avanzado en cuanto a poner al servicio de las mujeres el alcance de la justicia. Ahora, ¿qué pasa? El cerebro tiene un defecto de fábrica. ¿Cuál es el defecto de fábrica? Bueno, que aquello que usted estima y valora que puede tener un castigo y no una recompensa, usted lo va a evadir. Y si denunciar me va a traer el castigo de que toda la sociedad me va a caer encima porque estoy denunciando a un famoso, pues entonces la mujer se va a inhibir. Entonces esos mismos que están cuestionando se están dando su propia respuesta. El mecanismo del Vox Populi social es un mecanismo de inhibición para la mujer, porque hay un mecanismo natural de evitar aquello que representa para ti un castigo, y incluso hay una teoría que se llama a sí mismo la teoría de la decisión social, que tú decides aquello que te alivia más, y si la mujer descubre que se alivia más no denunciando que denunciando, pues obviamente eso es lo que va a pasar. Yo le decía a ustedes también que están las estrategias que usan los agresores, y la principal es lo que llamamos el control coercitivo, que como decía Diurka, ni siquiera hay que amenazar. No. Es que hay un metamensaje, es que yo tengo algo que tú necesitas, y si tú no aceptas todo aquello que yo doy, entonces vas a pagar la consecuencia. Algo que no quiero que se me escape, tú decías, bueno, el tema de las mujeres, de las denuncias y demás. Sí, pero no podemos mandar a denunciar a las mujeres en el vacío. Aquí las empresas tienen que asumir su responsabilidad. Yo tengo experiencia de varias empresas que tienen protocolos para acoso, que han diseñado ya, y todas las empresas deberían tenerlo. Sí. Se nos acabó el tiempo, solamente 30 segundos. En 30 segundos, una caracterización de una víctima de por qué tarda tanto es porque tiene disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es esa incongruencia que hay entre lo que yo pienso, yo siento y lo que me está pasando. Otra es que hay una búsqueda de validación en una víctima. Por el contrario, la persona con signos psicopatológicos de narcisismo, digamos, una persona que tiene en el poder o en la palestra muchísimo tiempo, tiene en el imaginario de la psicología social y tiene dentro de sí mismo una característica psicopatológica de narcisismo, autoconfianza excesiva, contra esa búsqueda de validación de la víctima. Entonces vemos que la asimetría del poder,
¿quién gana? Exacto. ¿Y quién gana ante los ojos Yo creo que de la sociedad? está más que claro y debemos empezar a cambiar nuestros cuestionamientos y sobre todo si somos mujeres. Hay que darle tiempo a la justicia en este caso, pero muchas veces se buscan los medios de comunicación y la justicia simultáneamente por protección. Gracias por haber estado ahí, gracias por haber escuchado, espero que todos hayamos aprendido algo y sobre todo a ser mejores. Un beso grande. Hasta el jueves. Nos vemos.